su ritmo nos invitan a bailar. José Herrera y Arturo Cano. Este es un programa especial que estamos trabajando con respecto a un producto que se emite por Radio Poli, que es Tropicalísimo, hitos de la música tropical, y los directores son José Herrera y Arturo Cano, y a partir de ahí José resultó Herrera y Arturo Cano, exacto hitos de la música tropical, sí, ya me la aprendí, con ya la me la canción aprendí. y todo. Entonces, se hace una Sí, investigación era con muy otros bueno. investigadores y esto da como resultado pues un artículo. Pero entonces, para poder saber el antecedente del artículo y de la investigación, pues vamos a hablar con José Herrera y Arturo Cano. Primero empecemos con José. José, ¿cómo empezó la idea de un programa radial de música tropical? Sí, primero que todo con el saludo para todos nuestros oyentes y también los que nos vayan a ver en estos medios de comunicación alternativa, en YouTube y en todas las redes. Eh, Cuando me di cuenta que existía una emisora, que eso fue en pandemia, empecé a escuchar Radio Poli, ¿no? Y decía, "Ay, qué interesante que haya una emisora en el Poli". No sabía quién la había fundado, ni qué, pues, por qué había una emisora en el Poli. Posterior a eso, ya volvimos al Poli y me di cuenta que un grupo de estudiantes, junto con otros profesores, en el cual creo que estabas tú y otros profesores de la Facultad de Comunicación y estudiantes, tuvieron la idea de fundar Radio Poli. Entonces, qué bueno, nos interesamos, inclusive yo hago parte del sindicato Sindipol, para hacer un programa de Sindipol y empezamos con un programa de Sindipol, se llamó Sindipol en Marcha. Y ese programa es como el padre de Tropicalísimo, porque inmediatamente se me vino a la mente que yo en algún momento de mi vida también en la Universidad de Pamplona, en Radio Universidad de Pamplona, había colaborado con un programa que se llamaba Homenaje. Y Homenaje era el homenaje a grandes intérpretes de la música tropical colombiana. Y qué rico hacer eso acá. Entonces empecé a hablar con el decano de comunicaciones en su momento. Nos hicieron una capacitación, Ancisa fue nuestro capacitador. Estuvimos organizando pues lo de Sindipol, organizamos los programas y ya posteriormente pensé, yo dije, yo creo que debo invitar a personas que les gusta lo de la música tropical. Entonces, aquí estaba el señor Arturo Cano, precisamente yo como Jesús, pasando por la ribera del río, le dije, Pedro, sígueme y fundaremos la iglesia. Así dije yo, hey, Pedro, sígueme y vamos a hacer Tropicalísimo. Y nos pegamos también con Julio Herrera, en ese momento que pasaba también con sus redes por ahí, y le dije, ven y te haré pescador de artistas tropicales. Y así estuvimos durante un año y Ancisa nos acompañó durante gran tiempo también como nuestro colaborador en la presentación de estos temas. Empezamos con la música tropical antioqueña, con las agrupaciones que en un texto que nos sirvió de base de Alberto Burgos Herrera, fue el libro base de ese año, hicimos todas las agrupaciones que aparecían allí. Agrupaciones de la década de los 60, 70, 80, cosas interesantísimas. Y es difícil encontrar dentro de las agrupaciones musicales a mujeres de la música. Y eso vamos a hablar enseguida, que ha sido lo difícil y por eso la investigación. Pero Arturo, también bienvenido. Usted como un apóstol del hermano José, que le dicen el padre. Él es discípulo mío, yo soy el Sí, padre, yo soy Jesús. Precisamente. El que lleva a los es la discípulos. iglesia tropical, sí. Una iglesia, tenemos cardenal ya también incluso. Sí, ya tenemos cardenal, Sí. que es del grupo de interés de Radio Poli. Bueno, Arturo, ¿usted cómo fue que aceptó esa invitación a esa red del mundo tropical? Porque usted tiene como una, ¿cómo se llama? Una herencia, una trayectoria y conoció muchos de estos artistas y de estas agrupaciones. Sí, gracias por la invitación, gracias a todos los oyentes, reciban un cordial saludo. Pero, ¿cómo me conocí yo con José? Y detectamos que teníamos una comunicación un enamoramiento continua y que nos gustaba mucho la música tropical. Él le hizo un homenaje antes de la pandemia a Rodolfo y trajo la esposa y los hijos. Y ese homenaje se hizo al pie de la Facultad de Comunicación, de Ciencias Básicas. Rodolfo Aicardi. Rodolfo Aicardi, estábamos cumplía años de muerto, de fallecido. Y estábamos en las fiestas del Poli. Él inclusive trajo un primo que es un pintor, que pasó todo el día
haciendo el cuadro. Le iba a entregar un cuadro y le entregó de todas maneras como homenaje, un estímulo, una placa por la asistencia a la familia y nos contaron muchas cosas. Ese día estuvo Ofelia Peláez, que fue una escritora de música popular y de música tropical, que tuvo programa en RCN, en Super, en Caracol, y que murió este año. Esa señora dejó un legado muy importante, muy interesante también, así como Alberto Burgos, que tiene varios libros. Yo ya la había conocido y entonces conversé con ella y conversé muchas cosas con los hijos, inclusive uno fue alumno mío, no sabía, en otra institución, y hablé mucho rato con la señora de Rodolfo. Ahí conocí a José, pero no nos volvimos a ver, hasta que ya los días, cuando él comentó lo de la emisora y lo del sindicato y que empezaron ustedes a armar la parrilla, me dijo, profe, lo voy a invitar para que hagamos un programa de música tropical, pero así muy informal. Entonces yo quedé en las mismas, pero volví, me lo encontré así como es él. Profe, sí. Seguro que, vea, el martes arrancamos y me trajo y me sentó aquí y me encontré con Ancísar Vargas. Que le echó la bendición. Sí. Y le echó la bendición. Que con Ancísar pues ya tenía un recorrido desde muchos años antes, compañeros del banco. Entonces me dio mucha satisfacción encontrarme contigo y ver pues que había como esa camaradería. Y ya después conocí a Julio, que lo había visto, pero no lo conocía en forma. Y también un amante de la música tropical. Mucho. Y coincidió que yo viví mucha esta parte, porque la sede de ellos, en Musicalia y en Cantares de Colombia, en Maracaibo, entre Palacé y Junín, ahí quedaba el edificio, que era don Luis Gómez T., uno de los señores más ricos de Colombia y de aquí en Medellín. Ese edificio lo administraba mi mamá y hacía el aseo. Entonces, allá llegaba Rodolfo, llegaban los hispanos, llegaban los Black Star, llegaban los grandes cantantes de ese momento. Y yo no tenía 10 años. Yo era el mensajero, allá había peluquería, estaba Horacio Gil Ochoa, que estuve en varias olimpiadas y trabajaba con Héctor Urrego en Mundo de Deportes y Deportes Vea Deportes, perdón, y ellos hacían, entonces allá llegaba Cochise, Javier Suárez, Alay Buitrago. Eso era un edificio, un hervidero de personajes, y así como subía Lucho Bermúdez, bajaba, como aquí en Medellín estaban todas las disqueras y todos tenían por obligación que venir a Medellín, y por eso se cuenta que Lucho Bermúdez vivió 14 años en Medellín. Grabando y se va amañando aquí. Y se amañaban aquí. Es que inclusive en las historias que contamos, había una casa de estos costeños que se venían así varados a probar suerte, que la llamaban la Embajada de la Costa, del Caribe, y era algo muy simpático. Entonces, yo conviví mucha parte con ellos. Entonces, esas son las anécdotas y las historias que son reales y que vamos contando y que han gustado dentro del programa. O sea, ya llevamos 2 años y medio, casi 3. Vamos para 3 años y llevamos más de 300 programas, José. Más o menos. De pronto los 200, sí. De pronto los 200. Pero entonces pero eso vamos bien. Eso es lo importante de entender por qué de pronto hicieron ese clip, porque los dos, por vías distintas, eran enamorados de la música tropical. Uh-huh. José, ya entrando pues un poco más en materia, ¿cómo se le ocurre entonces el tema de investigación, donde invita entonces ya a otras personas, investigadores, correcto, para analizar lo que se ha hecho en Tropicalísimo, uh-huh, y el tema de la mujer? Entonces, como el grupo de compañeros acá con Tropicalísimo iba como cogiendo fuerza y el programa fue cogiendo fuerza, entonces también pensamos, bueno, ¿y por qué? Y en ese momento había una convocatoria de investigación. ¿Por qué no pensar en un proyecto que vincule el tema de la música tropical? Entonces nos inventamos un proyecto que se llama así, entonces invité para ello al profesor Ancísar, invité a Juan David Parra Orozco, que es un comunicador también, invité también allí a profesor Andrés Felipe López, un profesor investigador de la San Buenaventura. Está nuestro compañero que nos está por acá tomando fotografías, Daniel Steven Márquez, como estudiante también interesado.
Y Arturo, pues lógicamente está también allí como La fuente. como la fuente también de inspiración. Y nos dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto de música tropical. Yo pensé primero hacerlo como muy masculino, ¿no? Entonces, pues, la música tropical ha sido también muy matriarcal, muy masculina. Pero dijimos, pero dentro de la convocatoria había una exigencia. El tema que se debe investigar en las ciencias sociales, en el poli, es identidad de género. Así decía, no más. No hay otro espacio para esto. Entonces dije, bueno, listo. Es como una especie de imposición, pero también interesante porque es velar por la parte de, hombre, vamos a investigar el tema de la mujer o el tema Y de todas maneras se va a resaltar la Claro. realidad. Claro. Y en la música tropical dijimos, bueno, pues ahí hay una cantidad de mujeres. Antes, al contrario, nos va a entender esta investigación si hay o no un machismo, un patriarcalismo, qué es lo que hay allí en este tema de la música tropical. ¿Y qué mujeres encontraron en la investigación? Sí, no, ya te para resulta que destacar? antes de eso, te quisiera contar que pasamos el proyecto y el proyecto pasó y no pasó. ¿Qué quiere decir? Hubo una convocatoria, que era una convocatoria pues con financiamiento y todo, solamente había un lugar para un proyecto. Entonces, claro, habían como 15 proyectos, pasó uno solo. Quedamos en la lista, eso que estábamos entre los mejores clasificados, estábamos entre los 10 mejores. Entonces, en la investigación dijeron, no hay presupuesto, hay que esperar otro presupuesto. Entonces dijimos, no, pero ¿cómo vamos a hacer la investigación así? Vamos a hacer la formativa, aquí no necesitamos recursos, hagamos la formativa. Y ese proyecto entonces quedó como una investigación de proyección, de proyecto formativo. ¿Y si quedó, Y entonces, y si quedó registrado Sí, en la... queda registrado en el banco de datos de investigación y queda todo, pero no tiene presupuesto asignado, o sea, no tiene dinero. Pero entonces nosotros dijimos, hagamos el esfuerzo e hicimos el proyecto, recordar San Francisco, entonces que nos reunimos e hicimos, dentro de los requisitos que teníamos que presentar, había un artículo de investigación y efectivamente el proyecto se tituló Hitos de la música tropical, el caso de los músicos antioqueños, pero que cambió por el tema de las músicas antioqueñas, ¿ya? Para resaltar el tema de la mujer. E hicimos un artículo que hemos enviado a la revista Guillermo de Oca, en la ciudad de Cali, la Universidad San Buenaventura de Cali, que esperamos no lo publiquen, donde aparece precisamente nuestra investigación, donde hacemos una contextualización de lo que es la industria musical en Antioquia, porque como el tema es Antioquia, pues primero hacemos una conceptualización pues, general de Colombia, todo lo que es el inmerso cultural de este mundo tropical, la costa, la cuestión también social, todo ese tipo de cosas. Y luego vamos a la cuestión de la industria y a la cuestión del género también, a la cuestión de la mujer. Entonces vemos y resaltamos, de hecho hay un capítulo que fue el que yo trabajé, donde resaltamos la figura de 4 mujeres que estuvieron acá en Antioquia, muchas de ellas son antioqueñas, que han sido adalides de la música tropical. Estamos hablando de Matilde Díaz, que es la esposa de Lucho Bermúdez, que no es antioqueña, pero que vivió mucho tiempo acá también. Estamos hablando de Lady Ballesteros, que fue la esposa de, ¿cómo es que se llama? Que tú decías, Cabezenido, ¿cómo es? El Mundo del Arias. Mundo Arias. Mundo Arias. El Mundo Estamos Arias. hablando de Margarita. Margarita fue una gran cantante antioqueña que nació en Bello y se fue a vivir a México y es ahora Es una estrella. mexicana prácticamente. Es Es una mexicana, estrella en México, es una diva pues en México. Digámoslo, nació Fue con la Sonora Dinamita. en el Hotel Nutibara, Figúrese. en la orquesta de planta del Hotel Nutibara. Y estamos hablando de otra, del desamor, que ya se me olvidó el nombre, pero muy interesante también porque es mujeres que se han resaltado en el tema de la música tropical y han llevado la música tropical a otras partes del mundo y han sido famosas, no tanto acá en Colombia, como si fuera del país, ¿cierto? Entonces, Pero hay cosa una interesante. acotación, José. No sé si habrá oportunidad de incluir a Carmesa Rodríguez, Ah, no, claro, que es la que del esto se trío- va a prolongar. la del Trío Colombia, Sí. que el Trío Colombia llevó toda esta música a Centroamérica. Ellos vivieron, que es uno de los temas que vamos a presentar. Trabajar. Eh, Arturo, ellos acércate al vivieron, micrófono que no mueve. ellos vivieron en Costa Rica y mucha parte en México. Y montaron lo que fue los salpicones. Eso no existía. Sí, sí. Lo que llamaban en el cuarteto imperial. Los Las acomodados, pegaditas. las pegaditas y todas estas cosas, pero eran muy largas. Ellas hacían unos salpicones más corticos y demás, más canciones y de música colombiana. Ellos cantaron fue pura cumbia.
vivieron más tiempo por fuera que aquí en Colombia. Que entre otras cosas, pues la cumbia siendo colombiana se fue para el extranjero, se fue para México, se fue para Argentina, Perú, etcétera. Chile, Entonces Bolivia. existen Ujú. diferentes versiones de la cumbia, pero originalmente pues fueron, digamos, los músicos colombianos. Rico. Qué rico. Venga, vamos a bailar la cumbia. Venga, vamos a gozar la cumbia. Este ritmo que enloquece, este ritmo ¿Por qué, Arturo, consideras que las mujeres se demoraron tanto para llegar a la industria musical? ¿Era muy masculino todo? ¿O qué? En un principio habían voces femeninas Y muy importante. y muy bonitas, Mm. y algunas en los coros, porque la voz femenina en una segunda voz, tercera voz, hace muy buen sonido. Y habían mujeres que se destacaban porque veníamos de los melódicos, de Lavillos y de la Sonora Matancera. Usted en Google busca de la Sonora Matancera, hay más de 30 mujeres Entre de ellas, distintos países. entre ellas Sí. colombianas. Hay una en Barranquilla. Olga Chorens. Olga Chorens. Olga Chorens. Entonces, ¿qué Ajá. pasa? Que aquí sí hubo mujeres que se destacaron y con voces muy bonitas en la música, pero muy poquitas. Eran muy poquitas, sí. Y en estos momentos están surgiendo mujeres, músicos, que no lo habían antes. Ah. Y en este momento hay orquestas femeninas, Mm. como en Cali. En Cali hay más de 3, 4 orquestas que Exacto. son totalmente femeninas. Y en la recorren No el admite mundo. nombre, no admite Y en la nombre, son costa, solamente y en mujeres la para todo costa instrumento. también. No, eso es Grupos una belleza. vallenatos. Medellín, Eso es Topinó, por una ejemplo. belleza y andan presentando por todo el mundo, porque recuerde que las chicas del CAN, Sí. que empezó con la hija Wilfrido. de Wilfrido Vargas, fue el que impuso las orquestas femeninas, impusieron el merengue y lo hacen muy bien, o sea que hay contrabajo, hay arreglistas, hay saxofonistas, hay trompetistas, usted encuentra de todo. Ya que no es solamente cantante. No solamente cantar, pero las poquitas que empezaron eran cantantes. A partir de la experiencia radial de creación del programa Tropicalísimo, que ha sido llevado ahora a un componente de investigación. Cuando investigamos nos planteamos preguntas, y una posible pregunta es qué tipo de imágenes o de representaciones sociales y culturales sobre el hombre y la mujer antioqueña denotan este tipo de músicas tropicales antioqueñas. Bueno, ya como para ir redondeando y para ir terminando, José Herrera, dentro de esta investigación que se descubre que son muy poquitas las mujeres protagonistas en la música, tanto como cantantes como instrumentistas, considera que ha valido la pena esta investigación y que el objetivo de estudiar el asunto de género fue una inspiración real para hacer estos hallazgos. Sí, sí, tanto pues que ahora tenemos la posibilidad, y estamos hablando del primer proyecto, en una asignación presupuestal que le dio al Poli, dijeron, bueno, los siguientes proyectos pueden concursar también ya de nuevo, porque ya hay presupuesto. Y tuvimos la fortuna de que para el próximo año, o sea, 2025, comenzamos con presupuesto, que es un poco, pues también poquito, el presupuesto que pedimos no es tanto, son apenas 30 millones de pesos para una investigación tan importante para continuar el proyecto. Entonces continuamos, ya no se va a llamar pues, hitos de la música tropical, se va a llamar pensar la música tropical, identidad, territorio y género, pero vamos a investigar todo eso, porque con lo que acaba de decir Arturo, una cantidad de mujeres invisibilizadas en el ámbito de la música tropical, que estaban detrás de los hombres, pero que fueron tan importantes como ellos, o seguro están más importantes.
Entonces vamos a tratar de llevar esto a una investigación mayor que será pues para el próximo año, donde Arturo será dijéramos, el investigador, dijéramos, invitado, lo vamos a invitar como en servicios profesionales, como un conocedor, porque tiene la experiencia, si no vean las canitas, tiene la experiencia ya de toda una vida en música tropical. Y nosotros, César, Juan David Vargas, Felipe, nuestro compañero estudiante, que es nuestro estudiante de formación, Daniel, vamos a continuar este proceso. Ya estamos motivados es a continuar a esto, y por eso agradecemos a Joche, agradecemos a esta joven, agradecemos a todos los que nos graban, porque A nos dan Paulina. ¿cómo se llama la otra niña? Paulina Upegui. A Paulina Upegui y a todos. ¿Vale? Están haciendo Incluso hermanos hasta la Paulina. masaje está estresada, entonces Está estresada. tuvimos que contratar los Claro. servicios especiales para que le hicieran el Eso es una masaje. cosa Yo maravillosa. quiero acotar una cosita muy importante y creo que va en la investigación también, y es las mujeres que hicieron aporte como autoras de muchos temas. O sea, compositores Sí, y había. compositoras. Mire, Estercita Forero en Barranquilla. Claro que sí. Y con ella hay una cantidad de mujeres que componían, no hacían arreglos, pero sí habían otros maestros que lo hacían. Pero la mujer sí se Graciela destacaba. Arango de Tobón. De en Cali. Ujú. No solo Gustavo, sí. compuso boleros y música popular para Lenita Vargas, sino también algunos temas para Gustavo Quintero y Rodolfo. Pura música tropical. Otra de las categorías de análisis en la investigación fue lo relacionado con la industria musical como tal. Y dentro del tema de la industria musical, pues es muy bueno y muy importante reconocer cómo es el programa Tropicalísimo permanentemente, que las grandes casas disqueras de Colombia mayoritariamente estaban en Medellín, eran en Antioquia, y por eso venían de todas las regiones a grabar aquí. Y la industria se motivó tanto que hubo un momento en el cual pues se decía Medellín es la capital del tango. Luego evoluciona la música balada de los años 60, entonces Medellín era la capital de la balada. Se grabó por mucho tiempo la salsa. Es más, en Medellín fue donde se grabó la primera salsa. Por ejemplo, el Sexteto Miramar era pura salsa, luego Fruco y sus Tesos, aunque se conoce más Cali como capital de la salsa, pero Medellín tuvo su momento igualmente. Y ha ido evolucionando la música tropical fundamental de todo el país y que se bailó en Latinoamérica. Igualmente fue grabada aquí en Medellín y entonces era la capital tropical. Sí. Luego, despectivamente, lo llamaron el Chucu Chucu, pero es la música tropical en todas sus formas. Hizo el Festival de Ancón, Medellín, entonces fue la capital del rock. Después está Rock al Parque y otras cosas en Bogotá y otros espacios, pero Medellín fue. Y hoy es la capital mundial del reggaetón. Es para decir cómo la industria cultural y la industria musical ha evolucionado tanto en Medellín. Hay un detalle muy importante con ese recorrido que usted hace, César, y es el aporte que hace Diego Galé, la familia Diego Galé, el papá y los hijos, tienen una orquesta que es considerada la compañía más importante de las grabaciones de los grandes artistas de salsa. Mar Anthony viene aquí y graba, Gilberto Santa Rosa, y ellos dicen, si no es por Colombia, la salsa ya se hubiera acabado. Bueno, No y solo ese es otro en análisis que en vamos... producción, sino producción. que la gente que baila en Cali, como baila, eso no se ve en ningún otro país. No se ve sino ahí. Eso no se ve sino Eso son allá. las exclusividades. Y las danzas y las escuelas de niños bailando en el salsódromo, eso es una belleza. Eso es una belleza. Eso es puro Pero yo arte. quería resaltar a Diego Galé como la Muy gran bien. orquesta, compañera de los grandes artistas en este momento para las grandes composiciones. Sí, es muy importante entender que las grandes orquestas de salsa del mundo no se pueden venir la orquesta completa. Entonces traen a sus principales músicos, bien sea el tecladista o el trombonista, en fin. Y aquí con Diego Galé y su equipo de trabajo columna, completan sí. la orquesta y suena absolutamente como la original. Y eso es lo que en Cali les llama la atención frente a la música y los conciertos. Cada que hay conciertos de salsa en Medellín viene una gran delegación de Cali porque consideran que se forma un equipo completo. Este producto, Y- perdón, que puede salir, es Sí. parte también de nuestro trabajo de investigación, porque tenemos documental. que divulgar, socializar nuestro proyecto. Y aquí estamos socializándolo, divulgándolo, Hay que darlo a conocer, presentando, es correcto. conociendo. Entonces aquí ya tenemos un precedente muy importante. Quiero resaltar que en el primer año de Tropicalísimo, hace 2 años, hicimos un homenaje a nuestro programa y invitamos a 2 grandes conocedores de la música tropical, a Alberto Burgos Herrera, que nos acompañó, que esperamos volverlo a tener acá en la institución, y a Juan Diego Parra Valencia del Tecnológico Metropolitano. Hicimos sendos conversatorios con ellos, Juan David Parra con Juan Diego Parra,
Arturo con Alberto, y fue algo maravilloso. Y rematamos con la Orquesta Tropical del Poli, que todavía existe, en dirección del maestro Juan Rojas, que un saludo especial para Juan. Y acá también, en el Poli, yo creo que hay mucho interés para que estas cosas de la música tropical sigan. En la Facultad de Comunicación, a propósito, hemos leído artículos de especialistas, de uno del grupo Taurus, que también ha sido compositor y que ha sido también investigador musical. Entonces aquí tenemos todo, creo que para hacer. Bueno, y un detalle como de cierre, es que en la investigación sobre las mujeres en la música, pues ya dijimos las que cantan, las que componen, las instrumentistas, pero hay un detalle que encontramos en la investigación, y es que si bien ellas habían sido poco protagonistas desde ahí, porque la mayoría eran hombres, lo que sí es cierto es que la mayor parte de las composiciones musicales van dirigidas a las mujeres. Uh-huh. Entonces, este es, digamos, como el preavance que tiene esta investigación, y que en la segunda fase pues se van a poder profundizar todos esos detalles. José Herrera, bueno, antes de terminar. No, hay un detalle pequeñito. Yo creo que en la investigación, y José que la ha venido manejando con más profundidad, se encuentra de que la mujer sobresale y es una gran cantante o una gran compositora o una gran instrumentalista. Como usted se destaque como artista dentro de la orquesta. Pero rápido se enamora, se casa y se desaparece. Entonces se dedican al hogar y a la familia. Y muchas han corrido con esa suerte. Uh-huh. Se enamoran, se casan y se perdieron. Sí, entonces es un punto es muy significativo. Uh-huh. Y entonces uno pregunta, bueno, y esta niña que era talento. Líder en tal orquesta, ¿qué se hizo, por Dios, con esa voz? No, se casó y se retiró. Tiene 2, 3 hijos. Entonces es muy importante. Entonces eso es un legado que hay que comentarlo, ampliarlo, investigarlo y por qué ese fenómeno. Muy bien. Yo creo que no solo en Colombia, en otros países también se da. Arturo, muchísimas gracias por participar en esta producción documental sobre la investigación que se desarrolla a partir de Tropicalísimo. Gracias, San César. Muy complacido y muy orgulloso de estar en esta presentación y en este lanzamiento, y gracias por invitarnos. José Herrera, muchísimas gracias, gran idea. Gran idea. Tanto la idea de Tropicalísimo como la idea de la investigación. No, y estamos dispuestos todas las veces que quieran. Sí, claro. Estamos dispuestos. Así es. Desarrollo de la investigación de la participación de la mujer en la industria musical a partir de un programa como Tropicalísimo, Hitos de la Música Tropical, que es dirigido por José Herrera y Arturo Cano. Las noches de Medellín, cuando suena el trombón, se siente en el aire un ritmo lleno de pura emoción. José Herrera y Arturo Cano, hitos de la música tropical, con su magia y